Bueno, pues vamos a empezar nuestra segunda conferencia de la sesión de hoy, que viene a cargo de Francisco Cebreiro Ares, que es investigador postdoctoral Juan de la Cierva Formación en el Departamento de Historia Moderna de la Hispalense, nuestra universidad amiga. Es licenciado en Historia y doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Además, ha hecho distintas estancias en centros de investigación en la Universidad de Oporto, en París, en la Casa de Velázquez en Madrid, en la Sorbona o en el Colegio de Michoacán y en la London School of Economics en Londres. Su tesis se titulaba Circulación monetaria y crédito en Galicia al final del antiguo régimen y consiguió el premio Valentín Paz Andrade a mejor tesis de economía en Galicia. La investigación se centra sobre todo en las fases tempranas de la banca central en España, los mercados de crédito privado y las redes mercantiles en el siglo XVIII hispánico, y tiene publicadas 2 monografías recientemente, fruto precisamente de su tesis doctoral. Voy a leer el título de una, por ejemplo: El Banco de San Carlos en Galicia, 1783-1808, periferia financiera, plata hispánica y final del antiguo régimen. Y le doy ya sin más la palabra para que nos dicte su conferencia. Muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Quería agradecer a todos los organizadores del seminario que me hayan invitado para hablar aquí hoy, y casi uno tiene la intención de agradecer casi a toda la ciudad de Sevilla una bienvenida tan calurosa y tan generosa para alguien pues que acaba de llegar para trabajar aquí algunos años. Bueno, el tema con el que quería presentar aquí hoy, para saber pues, opiniones y ver todos los matices que puede tener, pues es un episodio bastante breve, una cuestión que vamos a analizar de 6 años, pero sobre un tema muy vasto, muy grande y que condiciona en gran medida todo lo que es el desempeño imperial hispánico y la economía global moderna o el proceso de globalización de la economía. Pero no solo es un episodio, podríamos llamar, de economía política o de política económica del imperio, porque vamos a ver la cuestión un poco vista desde arriba, sino que es una ventana para observar cuáles son los mecanismos, los intereses y las actividades que estos grupos de mercaderes o de grandes financieros que están implicados en el gran negocio de la plata se convierten o cómo la monarquía intenta convertirse en un interlocutor, no por primera vez, pero sí en unos mimbres distintos. Es una cuestión también de encaje institucional, cómo abordar la cuestión de la plata hispánica. Bueno, el plan es una introducción, quizá un poco larga para colocarnos en un tema que es relativamente complejo, cómo se ha realizado la tributación de esa plata o cuál era la capacidad de la corona española para exigir derechos reales sobre el negocio de la plata antes y después de su llegada a la península, que precisamente esa es la cuestión, la creación de un impuesto, vamos a discutir si se le puede llamar impuesto, un derecho sobre la exportación de plata, que como sabéis hasta ese momento estaba formalmente, oficialmente prohibida. Luego pasaremos a cuál es el plan que el Marqués de la Ensenada diseña a nivel financiero, no solo para la plata, sino para todo lo que es la cuestión de la financiación, de la banca y del giro exterior, que quizás es la cuestión más importante, al menos desde un punto de vista político. Hoy vamos a hablar de un impuesto, pero en realidad lo que hay detrás de esto es un plan mucho más grande y mucho más ambicioso. ¿Por qué se le puede llamar impuesto? En mi opinión, aunque no exista un respaldo legal público, no vais a encontrar en la novísima recopilación el derecho de extracción o de indulto. ¿Por qué continúa? Este impuesto, entre comillas, va a mantenerse hasta el final de la corona, hasta la caída de la Real Hacienda a principios del siglo XIX. Luego nos vamos a detener un poco en la mecánica de los permisos, en lo que es el tema en sí, el problema de cómo se organiza esta exportación o cómo se intenta controlar, que se organiza claramente, en mi opinión, en 2 fases, aunque revisando este tema me he dado cuenta de que me equivoqué y probablemente son 3 fases. Y luego hay una propuesta, ya digo, sobre la comunidad, que no es una propuesta mía original, sino que creo que a veces se olvida en el debate entre monopolio, naciones, etcétera, el clústering familiar. Vamos a empezar a hablar del Marqués de la Ensenada, pero vamos a acabar hablando de la política matrimonial de 2 o 3 mercaderes.
La introducción en este caso es necesaria porque hay una cuestión bastante difícil a veces de observar, que es la doble naturaleza del dinero, de la plata, en la economía, y la existencia de dos canales o de dos circuitos, uno en cuanto a la plata como forma de pago, como en un sistema internacional de pagos europeo que se crea en esta época, y luego la plata como mercancía, que es algo que quizás se ha visto más claramente desde la perspectiva de la historiografía americanista o de América Latina, que ha comprendido muy bien por su sangre que le costó cómo eso es realmente un producto industrial, ¿no? Pero parece que en el gran relato de la plata hispánica falta a veces el aspecto industrial y económico. Luego estos encadenamientos de la plata, desde la producción, la circulación, la comercialización, y que tiene agentes e intereses diversos y a veces contrapuestos. Y una idea que quizá pues, ha sido un poco compleja o que se puede superar, que es el concepto de los flujos de arribada. Es decir, lo que mejor conocemos a través del trabajo de García Vaquero y Morinó son unas cantidades que eran las que llegaban dentro del sistema imperial atlántico de circulación de la carrera, y la gran idea de que, bueno, y todo alrededor hay contrabando. Entonces hay como dos historias que parece que no están conectadas, en las que hay unas cifras oficiales que muchos investigadores no se las creen y dicen que, bueno, como hay contrabando, no vale nada hacer números sobre este tema. Y luego hay un itinerario europeo global de la plata que poco a poco se va conociendo y se va sabiendo más, pues cómo funciona en Turquía las letras de cambio con los cónsules franceses. Hay una renovación en estos estudios. Y en todo esto parece que precisamente en la península ibérica es donde más difícil es de explicar o de analizar este caso, cuando era el segundo epicentro, si se quiere decir así al menos, para la circulación de la plata. Entonces, esta tributación es una historia compleja entre la necesidad y la norma. Esto se puede aplicar a casi cualquier aspecto del Imperio Hispánico, porque oficialmente está prohibida la reexportación a Europa de la plata que llega en el sistema a Sevilla primero y a Cádiz después, pero sabemos que desde el principio las necesidades financieras de la monarquía obligaban a la exportación paralegal o de alguna forma legal. Entonces eso se realizaba a través de las licencias de saca, permisos que eran gracias como excepciones. Lo que hay es una norma que prohíbe y continuamente estamos haciendo excepciones. Y estas licencias de saca podían ser de dos tipos, unas por asiento, cuando se contrataba, como ya sabéis, en el 16 y en el 17, con los financieros estudiados por Carlos Álvarez Nogal, Carmen Sazallanz, que lo que hacen es colocar el dinero del rey en Flandes para pagar, y luego hay otro tipo de licencias que es como me has prestado unos servicios de regalo, de pago, de complemento, de merced, te doy 3 o 4 licencias de saca, que además podían haber un mercado secundario de licencias de saca, como había, ¿no? Entonces esto nos lleva a la conclusión, una frase de Felipe Ruiz Martín, que ninguna otra ley estuvo más invocada que esta, ni mejor cumplida, ni más burlada, contradictoriamente. Es decir, cuando una ley se repite mucho es que no se está cumpliendo. Entonces, el último problema de esta ecuación, en realidad, es que hay dos ciclos. Los ciclos del gasto del rey de España, los ciclos de la Real Hacienda y los ciclos económicos de la plata y del comercio. Y estos dos ciclos podían entrar en contradicción, podían tener intereses contrapuestos. Y en este marco, realmente poco conocido, porque no tenemos ninguna estimación de cómo funcionan, cuántas licencias se daban, qué cantidad se exportó, no tenemos conocimiento, sabemos más o menos cómo funciona, llegamos al gobierno del Marqués de la Ensenada, que es conocido como un proyecto en lo que se tiene que ver con el catastro y el concordato, pero es menos conocido la parte financiera de su proyecto, que tiene que ver nada más y nada menos con la creación del primer banco real para la corona. No es el Banco de San Carlos el primer antecedente del Banco de España, sino que es el Real Giro en 1748. Pero hoy no vamos a poder hablar en todo lo que merece el Real Giro, sino que vamos a hablar de un aspecto de este proyecto. Lo que también es interesante es que se evidencia la forma de entender el gobierno de Ensenada, que es muy particular. Hay un plan, pero en la práctica decimos que no hay plan y hacemos cosas aisladas. Es decir, el concepto de poder que se tiene de la política económica de la monarquía hispánica está vinculado también a la capacidad de cómo se ejercía, porque Ensenada lo que quería es que no se viese que había un plan detrás, pero lo tenía, y muy claro, y vamos a ver que muchos años antes de hacerlo. Entonces, la idea es que crear un impuesto del 3% para que se pueda finalmente exportar la plata que llega a Cádiz y a Sevilla al resto de Europa. Legalizar el asunto, finalmente. Evidentemente esto se hace en etapas, vamos a verlo. Y esto se hace al mismo tiempo que se crea un banco real,
¿Por qué? Porque la idea es que ese 3% de la plata sirva para financiar al banco, ¿vale? La idea es que el banco se pague sobre este negocio. Bien. ¿Y por qué hay un plan? Bueno, porque 4 años antes, en 1744, en la primera gran junta económica que hace Ensenada, dice que lo que ocurre es que la plata se la llevan, la pagan al 5% y el oro es lo que nos lo devuelven, porque la extracción es prohibida. Y dirá en 1744, la intención del rey es que se haga compatible la justicia de los particulares con el derecho de la Real Hacienda. Es decir, hay una voluntariedad explícita de terminar con el régimen de prohibición. Y aquí simplemente, no vamos a ir en un gran detalle, pero es para que veáis que fue posible reconstruir unos años y la serie que continúa se conocía por el trabajo de Pedro T. de Lorca y que en 1749 del 3% pasa al 4%. Estos son millones de reales de vellón. Una de las cosas importantes que hay que sacar de esta idea es que lo que se lograba era muy poco. O sea, la cantidad para la Real Hacienda que se obtenía a través de esto eran cantidades muy pequeñas, pero es que Ensenada lo pensó de otra manera. Y podéis ver que hasta 1784, cuando se entrega el monopolio de extracción al Banco de San Carlos, es cuando las cosas cambian de nivel en esa época, pero es un fenómeno general. Las llegadas de plata y oro se multiplican, de plata esencialmente, se multiplican y cambia la historia totalmente. Pero uno de los argumentos para decir que esto es un tributo que normaliza es la continuidad durante 50 años. Solo es para eso. Y también, gracias a esto, se puede convertir y tener un índice de llegadas que conocemos, legales, frente a salidas que conocemos, legales. Y como este ritmo no es abusivo, es decir, la Real Hacienda no abusó de este mecanismo, hasta que llegue el de siempre, François de Cabarrús, y todas las cosas cambian. Pasamos de un 15% exportado a un 50%. Es un cambio sustancial, pero no es el tema de hoy. Entonces, ¿cómo se organiza este sistema? Pues a través de, ¿cómo se analiza esta cuestión? A través de un mazo de correspondencia que cita Michel Zilberberg en su libro, en una nota al pie, pues como muchos trabajos vienen de una nota al pie. Entonces, él encontró esa correspondencia, pero no la explotó, consideró que no tenía interés o coherencia estadística, y una de las cosas que intento demostrar aquí es que tiene coherencia estadística. El argumento es que todos los permisos del periodo están en esa correspondencia. Es uno de los argumentos. Se puede ver desde el punto de vista institucional, desde la estimación cuantitativa y nominal, y podemos ver también cómo al ser una correspondencia, tiene lo malo de que hay que hacer los números con cuidado, pero tiene lo bueno que sabemos lo que opina la gente de esos números, lo que opinan los sujetos históricos. Entonces, es lo que yo he acuñado para designar o conceptualizar este proceso que se da dentro de la Real Hacienda, es un pragmatismo fiscal absoluto. Ellos saben que están negociando con defraudadores. Ellos saben que mientras piden licencias de saca legal, están contrabandeando por detrás. Ellos saben que piden 10 y sacan 100, pero da igual. Lo interesante es que la cultura política de este momento dice, da igual, pero hagamos algo, saquemos algo en limpio. ¿Bien? Entonces, la carta más importante es una carta larga de 8 folios, que lo que hace es, Ensenada le pregunta a Ventura de Ocio Salazar, que es el encargado de rentas en Cádiz, que es al mismo tiempo encargado de aduanas y director del Real Giro en Cádiz. Esto es una cuestión interesante. La persona que va a dirigir el banco es la misma que dirige la Real Hacienda en Cádiz. Le pregunta a Ensenada si lo que tienen que hacer es ponerle un límite temporal a los permisos, es decir, que los permisos se tengan que ejecutar en 3 meses. Y entonces lo que responde Ventura Ocio Salazar es muy interesante, porque contra el argumento de la temporalidad dice no, lo importante es la proporcionalidad, lo importante no es darles un plazo, es que a cada uno le demos el permiso por su negocio real. ¿Qué es lo que les preocupaba? ¿Qué es lo que intentan que no ocurra? Que se cree un mercado secundario de licencias de saca. Es decir, ellos creen que tienen la información suficiente para dar a cada uno lo que necesita por su negocio mercantil. Es decir, la idea que hay aquí de economía política es que los comerciantes tienen derecho a sacar en tanto en cuanto trabajan en el comercio, no en tanto como financieros o banqueros, sino que cada casa mercantil de Cádiz pueda extraer una cantidad de pesos normal a su comercio. Al final vamos a ver que eso es bastante difícil que haya sido así. Entonces,
lo que se argumenta aquí también es que es un paso intermedio entre la prohibición y la normalización. Evidentemente, en 1740 no se arregla la cuestión. Sigue siendo, como vamos a ver, un proceso dirigido, un proceso, si se quiere, secreto, en los cuales los comerciantes escriben a Ventura Ocio Salazar una petición muy formal, muy reverencial, en el sentido de gracia, de favor: consíganme un permiso de su excelencia Marqués de Ensenada para sacar con moral seguridad los pesos. Entonces, esta estructura, lo interesante es que podemos ver cómo funcionaba, cómo se dieron los permisos. Entonces está Ensenada, el tesorero general, Nicolás de Francia, los directores de rentas generales, y entre los cuatro van organizando y van entregando los permisos escalonadamente. Y aquí ya pasamos al análisis temporal y al análisis de los permisos. Como decía, yo primero, en la primera versión, versión publicada de este trabajo en diciembre, hace unos pocos meses, dije que había dos fases. Bueno, revisándolo, en realidad hay tres. Hay dos fases en cuanto al volumen, pero hay tres fases en cuanto a la composición. Y ahora vamos a hablar de un tema bastante importante para entender la cuestión. En el año 48 y en el año 49 se dan muy pocos permisos, y todos a compañías privilegiadas de coronas amigas. Es decir, se dan permisos para la Compañía Francesa de las Indias Orientales y para la Compañía Sueca de las Indias Orientales. No se da a comerciantes, se da a comerciantes que son representantes de las compañías. Y a partir de 1750, barra libre. Y además se van a hacer tres tipos de extracciones: las que se dejan hacer a comerciantes, las que hace la propia Real Hacienda para el banco, para el Real Giro, es decir, el rey va a empezar a vender pesos en Ámsterdam, pero pesos del rey vendidos por funcionarios, y luego va a haber otro tipo de contrato, que es que comerciantes de la Comunidad de Cádiz vendan los pesos del rey. O sea, hay privado, público y concertada. La primera fase, lo interesante, aquí también hay otro tema para hablar, que es la relación entre Ensenada y la Compañía de las Indias Orientales francesa. No tenemos tiempo, pero llevaban haciendo negocios financieros desde antes de esto. La compañía francesa paga en Lyon en oro contra plata que le vende Ensenada del rey, y esta historia viene muy atrás. Lo interesante es que la compañía pidió permiso para extraer legalmente pesos en Perú y en México, en el año 43 y en el año 46, y no se les permite extraer legalmente en origen. Lo que se les va a permitir es cogerlos en Cádiz, por varios motivos, entre ellos por el control de los flujos y porque hay una tributación normal, entre el 9 y el 13% cuando llegan a puerto, a la península, ¿no? Se otorgan los primeros y esto continuará. No es que primero sea con compañías y luego con comerciantes. Las compañías van a estar durante todo el periodo. Esto es quizá lo más complicado de explicar, son estos contratos entre público y privado. La idea esencial es que hay unos pesos que son de la Real Hacienda, que se entregan a un comerciante, Causabon Beic, en Cádiz, para la Compañía de las Indias Francesa, y la compañía tiene que pagar la misma cantidad más el 4,5%, que ya incluiría el 3%, lo que nos lleva a la conclusión de que España estaba vendiendo los pesos bastante baratos, porque estaba vendiendo el 3%, solo más un 1,5% a 6 meses. Entonces, había unos acuerdos entre la Real Hacienda y las compañías para la exportación. Y luego pasaríamos a la fase de 1750 al 54, que es cuando se normaliza. De hecho, Ensenada, detrás de una carta, escribe de puño y letra: hágase todo esto al 3%. Es decir, que ya me da igual cómo me lo pidan, de rodillas, hágase todo. Entonces, la idea es la normalización. Y la idea es que entre el año 50 y el 52 es cuando la Real Hacienda va a intentar con mayor fuerza colocar sus propios pesos. Esos pesos se envían desde Cádiz a Ámsterdam al delegado del Real Giro, no van por los comerciantes, son ventas directas. Y luego tendríamos las cesiones de permisos a los comerciantes y los acuerdos, como el que habéis visto, con comerciantes. Lo interesante también, desde mi punto de vista, es que lo que hay en la cabeza de Ensenada y de sus administradores es un sistema mixto. Es decir, no es el monopolio que se le va a dar a Cabarrús en el año 84. La idea es que haya una pseudocompetencia dirigida con participación de la Real Hacienda. Es decir, el rey juega, los comerciantes juegan y legalizamos esto y nos llevamos un porcentaje de tributación. Esa es la idea.
Y ahora aquí pasamos a esta cuestión de la proporcionalidad que decía Ventura Ocio Salazar. El primer análisis es que estamos ante 52 firmas distintas del comercio gaditano que consiguen 126 permisos por 24 millones de pesos, que es una cantidad fabulosa para este momento. No se puede comparar con el final del siglo XVIII, pero es una cantidad muy grande. Eso nos llevaría a pensar en una idea de mercado abierto, es decir, ya no hace falta ser asentista de la corona para exportar pesos, sino que casi cualquier pequeño comerciante que exporta ribbons de estos italianos puede pedir un permiso de 20.000 pesos. ¿Qué ocurre? Que cuando realizamos un análisis de clustering y vemos quién se casa con quién, qué compañías están asociadas, esta imagen cambia. Entonces, yo tengo la tabla de los 52 firmas por un lado y luego tengo una tabla analítica en la que yo concentro estas firmas. Resultado, que el 82% de los pesos se lo reparten 11 firmas. Eso ya es un cambio de análisis de mercado muy sustantivo. Es más, el resultado de este análisis es que hay una gran firma asociada a la Real Hacienda y a la Compañía de las Indias Orientales francesa que se lleva 7,4 millones, una segunda firma que es muy interesante, que es el cártel de los banqueros suizos protestantes, son la gran segunda firma, que esto nos llevaría también otra hora a explicar cómo se organizan estos chicos, y luego empezarían un segundo nivel de firmas medianas y luego vendría el enjambre. Es interesante decir que solo hay una firma española en los 52, un vasco, nada más, es una menor. Y entonces otra cosa interesante en un seminario, en un workshop o en la práctica historiográfica es, como he dicho, cuando te equivocas y cuando estás haciendo algo con lo que no estás de acuerdo. Entonces, cuando me puse a clasificar el reparto nacional de las firmas, es decir, estos son franceses, estos son italianos, estos son ingleses, yo lo hice, tiene sentido, pero yo tengo en el fondo la sensación de que este análisis no vale. Y es una de las conclusiones con las que quiero llegar al final, ¿no? Porque hacemos este análisis, 65% franceses, dominants franceses, el siglo XVIII español nos queda como estaba, más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto tiene varias debilidades. Por ejemplo, esta atrocidad de juntar ingleses e irlandeses, pues será cosa del fútbol. Luego, realmente la cuestión son las estructuras familiares. Eso es lo que, desde un punto de análisis de mercado, de compañías, es lo que intentaría que nos quedásemos, ¿no? Aparte de la cuestión institucional o la cuestión de modelo, de política económica y el banco, que no hemos hablado mucho del banco, pero bueno. Y luego personajes fabulosos de los que se escriben estos libros de Global History que ven de Cambridge, que es Diego Gouge. Diego Gouge es de familia irlandesa, de estos expulsados por Cromwell, nace en Saint-Malo, se integra con los franceses, llega a Cádiz, trabaja para la Compañía de Ostende, entonces entra con los austríacos, trabaja para los banqueros italianos y acaba como cabeza financiera de la Compañía de Suecia, de las Indias Orientales. Porque a todo esto, la Compañía Suecia de las Indias Orientales es un testaferro para la Compañía de Ostende, cosa que ahora pues debería ser investigada en mayor medida, porque no sabemos nada ni de la Compañía de Ostende ni de la Compañía Sueca, pero lo que se ve a través de esto, que son los mismos banqueros financieros, los que estaban en Ostende, que cuando se disuelve por el tratado la compañía, se meten en la Compañía Sueca. Por lo cual, lo de austríacos o suecos ya no funciona. ¿Cuál es la solución? Pues la de casi siempre, protocolos notariales, es decir, lo primero es que no parece que haya una competencia entre las firmas, una competencia en el lado financiero, la competencia está en el lado comercial, en colocar, pero luego tampoco trabajan como bloques nacionales, porque vemos que están los franceses católicos por un lado, los franceses protestantes por el otro, y que luego se asocian por matrimonio. Por ejemplo, los italianos y los alemanes siempre se van a enganchar con los franceses y con los ingleses, y hay una serie de dinámicas económico-familiares que rebasan los límites tanto menos de la fe, pero sobre todo de la nacionalidad. Y esto ocurre, se puede observar tanto en el lado francés católico como en el lado protestante. Para ir terminando, una imagen que proviene del análisis que realiza Patrick Fernández Pérez en el rostro familiar de la metrópolis, justo como si fuera casi un ejemplo del periodo que acabamos de analizar. En 1750 se casa Nicolás Macé, el hijo de Guillermo Macé, con una hija de Pedro Andrieux. Y aquí tenemos a todo el clúster de las grandes
compañías de las que hemos hablado anteriormente por el lado católico francés. Porque Nicolás Macé era sobrino de Juan Veic, que es el gran comerciante en el asunto de la exportación de la plata, que está casado, dos hermanas, Pain, que eran los dos grandes apellidos franceses de primera mitad del 18, que es Pain y Leduc, es decir, su suegra es Leduc, su madre es Pain, su tío es Veic y su padre es Macé. Vale, nos podemos imaginar de qué iba la dote de esta gente. Y luego la cosa mejora, porque Guillermo Macé casa a sus tres hijos de una determinada manera. A Nicolás con el lado Leduc, a Claudia con el lado inglés, Smith, y a su hijo Claudio, que es militar de carrera, lo casa con la hija del gobernador de Cádiz. ¿Y qué es lo que va a hacer el gobernador de Cádiz entre 1760 y 1780? Pues dar las licencias de exportación de plata. Entonces vemos que más allá de la estadística, de los flujos y de los movimientos y de los cambios institucionales, también hay la actividad de sujetos individuales, de familias y la política económica en sentido amplio, es decir, con todos los adjetivos. Bueno, y con esto podemos llegar a unas amplias o unas conclusiones multinivel o que intentan realmente, con un caso pequeño, atacar quizá demasiados frentes. En primer lugar, el asunto central, que quizá pues, se ha enfatizado menos de lo que debería haber sido por el corte de lo que se pretendía presentar, es el aspecto del punto de inflexión que genera la creación del Real Giro y la legalización de la exportación europea de la plata. Un fiscalista diría, esto no vale nada. O sea, 14 millones de reales de vellón en 6 años es calderilla, pero calderilla, o sea, es menos de 1 millón de pesos. Entonces, algo no va bien aquí. Pero ¿qué ocurre? La idea no era generar una renta para la Hacienda. La idea era alimentar un mecanismo de la Hacienda que permitiese transformar y afectar la realidad. Es decir, poco para hacer mucho. De hecho, el gran cambio que se va a dar con la caída de Ensenada, lo primero que hace el Marqués de Valparaíso es decir, no, esta renta para la Hacienda General y que se muera el banco no me interesa. ¿Vale? Entonces esto es un punto de inflexión. Y digamos que en cierta sentido el proyecto de Ensenada no va, como suele pasar por desgracia, no va a cuajar. Entonces tenemos una renta pequeña pero que tiene un objetivo muy claro. Luego hay una perspectiva legal, institucional. Pasamos de la prohibición oficiosa, porque no se aplicaba, a la legalización oficiosa, porque no publicamos una ley para decirlo. Entonces, en este juego gris, en esta zona gris entre lo legal y lo ortodoxo, pues tenemos, yo considero que las compañías reales fueron utilizadas por Ensenada como un argumento político para presentar esto en la Corte. Es decir, nosotros no estamos negociando con estos pequeños comerciantes extranjeros, sino que, ojo, nosotros estamos haciendo tratos de corona a corona con las compañías reales. Y luego vendrá pero es utilizado como un ariete de política, porque también Ensenada, cuando crea el Real Giro, no dice que va a cambiar la estructura financiera europea cambiando el tipo de cambio del peso. Lo que va a decir es que lo que quiere es hacer negocio en Roma con los giros de precios y lo que va a hacer es mejorar la situación de los tráficos entre Roma. Esa va a ser la excusa, que también lo va a hacer, pero no cuenta las cosas como quiere que sean. Cuenta las cosas como cree que deben ser contadas para la audiencia a la que está hablando. Pero aquí sí hubo un éxito financiero que hay que estudiar cuantitativamente con mucho más detalle, y es que por los datos que tenemos, el tipo de cambio entre Cádiz, Madrid y París empieza a igualarse, a disminuir la divergencia, el coste que nos costaba la financiación, desde marzo de 1749. Es decir, que parece ser que el modelo del Real Giro, legalizar la exportación, vender la plata y montar un sistema de letras de cambio de funcionarios reales o de agentes del Estado, funcionaba financieramente. Es decir, era un proyecto que tenía sentido económico y financiero. Y el último punto es, de la primera parte de la conclusión, es el clima político. Es decir, Ensenada está en un momento en el que crea un proyecto vasto en muchos niveles que también tiene un muy importante sector financiero. El segundo punto en el que casi no hemos entrado es las personas de las que se vale Ensenada para montar esta estructura, que ha sido una de las críticas al proyecto ensenadista, las hechuras, es decir, lo que hoy llamaríamos capitalismo de amigotes. Fernández de Isla, que es el gran comerciante de Santander, que va a realizar el proyecto de Guarnizo, que además va a estar en el proyecto del Palo Campeche, que es lo que va a hundir a Ensenada,
se le da una licencia en blanco. No hay cantidad, no hay puerto. Fernández de Isla se le da un permiso para que exporte toda la plata que quiere, tanto en cuando meta en oro la misma cantidad. Se le permite lo que se intentaba frenar, es decir, el cambio directo duro. Eso, que evidentemente es cuestionable, pero la pregunta es si el objetivo es crear mecanismos de agencia estatal, podemos utilizar lo que utilizan contra nosotros como arma. Luego, Nicolás de Francia, Orcasitas, van a ser individuos que se van a quedar en el panorama económico, como está estudiado por Rafael Torres, en el corazón de la Real Hacienda. Es decir, no se trata de que Ensenada tuviera una serie de intereses personales, es que va a sentar las bases de la Tesorería General para 50 años, como decíamos, con el impuesto. Luego es más cuestionable que todo el sistema de Madrid se le dio a una familia, los Monsagrati, que están todavía sin estudiar, italianos, hermanos, primos, los van colocando por toda Europa, y entonces lo que montan es como su banquito de italianos dentro de la Real Hacienda. Y Ocio Salazar, que es un personaje muy interesante, un hombre hecho a sí mismo, al estilo de Ensenada, que es hijo de un fidalgo, un pequeño hidalgo, que crece pues, y se convierte en un gran personaje, que acaba también amasando una fortuna bastante importante, con lo que podemos suponer que Ocio Salazar también se podía haber quedado con algo de lo que pasaba por delante. Entonces, esta idea de hombres de confianza, de hombres nuevos, y un concepto, pero con una diferencia, que es que son hombres de confianza, son hombres nuevos, pero son servidores del Estado. Ya no es entregar la finanza a banqueros profesionales, sino que vamos a crear banqueros profesionales dentro del Estado. Y eso es muy distinto. Otro gran debate son los intereses franceses, la crítica a la visión tradicional. No es que simplemente Ensenada favoreciera a los franceses, sino que hacía negocios con los franceses, con sus firmas, con sus familias y con una serie de límites, ¿no? Y lo que sí es muy interesante es la respuesta normativa de la corona francesa. A la caída de Ensenada en Francia se promueven dos leyes. Una, se paga la plata un 3,3% más cara, es decir, se prevé que va a ser más difícil que llegue la plata y ya se paga mejor. Segunda, se liberaliza la circulación de plata y oro en todo el país y se permite fundir. Es decir, que a la caída de Ensenada en Francia cambian la ley para que siga llegando la plata. Es decir, hay una reacción institucional automática, es decir, que esto era efectivo y era real. Y finalmente, con lo que podemos concluir, es con que se empieza a dibujar o a percibir un nuevo escenario. Es decir, si durante el siglo XVII la exportación en licencias de saca era una merced, era una parte de un acuerdo, una cesión graciosa, un pago en especies, como lo queramos llamar, a mediados del siglo XVIII, con Ensenada, hay un concepto que es el indulto, es decir, lo que estamos haciendo no se puede hacer, pero hay que empezar a hacerlo de otra manera, normalizado, se le sigue llamando indulto, perdón, y a partir de 1784, con el Banco de San Carlos, con Cabarrús, se le va a llamar derecho de extracción, simple y llanamente, como cualquier otra mercancía. Igual que hablamos de internación en Indias, hablamos de extracción en Cádiz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fran, por una conferencia tan interesante y tan... se me van las palabras, perdona. Sí, pero que da para pensar tanto, lo que quiero decir. Es una conferencia, a mí me ha dejado pensando mucho. Mira que mi tema de investigación tiene muy poco que ver, pero una cosa que me ha gustado mucho, creo que en ese sentido es un poco... está siendo una de esas sesiones en las que conseguimos el objetivo del ciclo, que es poner juntos a dos investigadores que a priori, bueno, nosotros siempre hacemos la elección intentando que los temas se parezcan, ¿no? Que haya historia económica, financiera, pero que realmente son dos investigaciones muy distintas y, sin embargo, de nuevo hay muchos puntos en común que permiten reflexionar sobre ello. Para empezar, que tú has hecho, un poco igual que ha hecho el profesor Caracausi antes, partir de un hecho, o en tu caso un proceso cortito, para ver una historia muy grande que se saca a partir de ahí y creo que en ambos casos, además, nos ha permitido ir de lo particular a lo general y volver a lo particular, siguiendo una línea muy clara y, de nuevo, que nos permite reflexionar mucho sobre eso. También me ha gustado mucho ver algo que yo también veo en mi investigación y yo creo que todos los que nos metemos en archivos lo vemos, porque esa es la cosa que hay que entrar en los archivos, y es esta idea del reparto nacional, de ese problema que crea
pensar en conceptos, leer la edad moderna, como se ha hecho muchas veces, en clave de edad contemporánea, y ver franceses, ingleses, irlandeses, porque con los libreros, y perdón por ver de nuevo lo mismo, primero comparo cintas con libros y ahora mercaderes de plata con libreros, pero es que nos encontramos lo mismo. Tenemos familias que dicen, estos son franceses, y dice, perdona, ¿no? Ha nacido una generación en Francia, pero en realidad vienen de Italia y ahora están colocados todos en España, casados con españolas y se están yendo a América y no podemos... Sí te voy a aprovechar mi condición de moderadora para empezar haciéndote yo una pregunta que quizá no tiene tanto que ver con las cuestiones de financiación, de mercado y demás, pero que me ha interesado mucho precisamente porque, como yo trabajo más en el siglo XVI, ahí sí que es algo que tiene mucho peso. Y es esta diferenciación entre católicos y protestantes. Igual que el tema de nación, estoy totalmente de acuerdo contigo, no me ha quedado claro si aquí los mercaderes católicos y protestantes sí se mezclan y se casan entre ellos sin mucho problema, porque en el XVI eso sí generaría más conflicto. O no, esa frontera religiosa implica también una frontera a la hora de los negocios y a la hora sobre todo familiar, ¿o no? A ver, ya digo que la parte de las familias es por fuentes secundarias y no es mi especialidad. La idea, por lo que he podido leer y ver, es que aquí sí hay una frontera, pero yo creo que es una frontera no de competencia, sino de reparto de poder y de mercado. Lo que parece que ocurre tanto en el lado francés católico como en el lado francés protestante, es que hay una concentración muy fuerte, empiezan a atarse entre ellos como el que se ata a un barco para que no se hunda. Hay desde Suiza, desde los cantones suizos, que es de donde viene el tema protestante, las conexiones Languedoc, Suiza, Cádiz, ese eje, se empiezan a casar entre ellos, financieros que no son de la familia a aportar dinero, porque la idea aquí también es que no todo tiene que ver con la compañía, sino que estas compañías son brokers, agentes, clústeres, no testaferros, de capitales que están repartidos por toda Europa. Si cogemos Ley Van Hale, Ore, los ingleses, en 1761 hay como una especie de inventario y la cantidad que ellos mueven es ridícula, que aunque hubiera un porcentaje de ocultamiento, no. Lo que ocurre es que esta gente son brokers de grandes grupos. Entonces, la respuesta a la pregunta en concreto es que sí, parece que la cuestión religiosa organiza dos grandes clústeres franceses, el protestante y el católico. Bueno, a ver. Vamos a empezar por Montserrat. Necesitamos el micrófono, si no, no te oyen desde fuera, desde YouTube. Hola, ¿se escucha esto? Sí. Bueno, muchas gracias, Fran, por la charla interesante, tan concentrada, ¿no? Que tienes ahí mogollón de temas y esto da para hacer... concentrar en tres, ¿vale? La primera sobre el mundo de los hace las políticas y tal, y las otras se lleva a la realidad, ¿vale? Entonces, la primera es, ¿cómo pretendían calcular esa proporcionalidad? Claro, eso es muy subjetivo, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Luego, las otras dos son sobre cómo se articularía en el mercado real ese sistema que tú nos hablabas, que había como tres aspectos. Aquello, por un lado, el rey vendiendo directamente, luego están las compañías privadas. Articularlo, ¿vale? A nivel práctico del mercado. Y por último, una cosa que a mí me encanta, y es que la gente siempre se queja, y se queja, y se queja, y se queja. Entonces, si tienes tú algunas noticias sobre quejas, problemas, pues claro, ese esquema que nos han mostrado antes, ¿no? Que se veía como ahí una intermediación brutal, ¿no? El betweener, que tenía un tipo ahí en medio y tiene que abrirte la puerta como el portero de la discoteca y te quedas dentro, te quedas fuera. Entonces, claro, que te pongan ese filtro ahí, eso cómo funciona y qué quejas son las que van a enviar, ¿no? O que van a poner sobre la mesa. Y nada, y bueno, felicitarte, es un trabajo muy bonito y yo además sé lo difícil que es, lo que decía Natalia antes, etiquetar a los individuos, sobre todo cuando las fronteras de los grupos están totalmente difusas y ese caso que has puesto es muy claro. Y también es curioso la estrategia matrimonial, cómo
aunque suene mal, muchas veces está súper segmentado, ¿no? Y a veces actividad mercantil a la que se dedica a la familia. Nosotros nos pasaba con... A veces ocurre que hay riders que... Pero mucho eso a pesar de mirar distintos periodos históricos y distintas ocupaciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tus palabras y las preguntas, que son todas muy en los ejes cardinales del tema, de lo que se ha presentado. Lo primero es cierto, la cuestión de la proporcionalidad es muy discutible. Como siempre, hay dos líneas. La línea de la sospecha, y es decir, pensar que Ventura Ocio Salazar lo que quiere es ser él el que decida el rationing entre los jugadores. Realmente lo que le dice es: Ensenada, tú no te preocupes que yo sé cómo se hace esto. Esa es la lectura de la sospecha. Y luego hay la lectura de que es un funcionario real que quiere hacer tu trabajo, que cree que a través de la tributación en las toneladas de indias, en las idas, puede calcular las venidas. Porque en la teoría de política económica que tiene esta gente en la cabeza es legalizar que el buen comerciante recupere sus beneficios. Bien, entonces no tengo una respuesta clara. La idea es eso, o bien sospechar que Ocio Salazar quiere controlar desde Cádiz el reparto, o bien pensar que ellos creían que podían hacer el reparto. Bien. Lo del mercado y cómo dividir entre pesos privativos, pesos reales y pesos concertados, que es uno de los asuntos más interesantes, problema desde el punto de vista económico puro. A ver, lo importante es que con esto se crea un banco, aunque no he hablado mucho de él. Lo interesante es que este banco es un banco muy peculiar. Es un banco que pretende tener una red europea de delegados asalariados en Lyon, en Marsella, en Londres, en Ámsterdam, y una red en España, Barcelona, Valencia, Bilbao, Madrid, etc. Entonces, el banco quiere hacer dos cosas: vender con ventaja los pesos del rey y comprar letras baratas, porque lo que quiere hacer es de caja de compensación, abaratar el giro. Entonces, lo que hace es vender pesos contra letras a cobrar en España. Está subsidiarizando el coste financiero de las importaciones, que no es ninguna broma. O sea, la idea está muy bien pensada y es del siglo XX. Entonces, lo que ocurre es que eso no se consigue hacer. Y a nivel de exportación, lo que hace es: vamos a permitir que los comerciantes saquen sus pesos a un 3%, con esto pagamos los salarios del banco y de la diplomacia, que era la otra idea, y luego lo que se dan cuenta es que quizá no tienen la capacidad para colocar los pesos en el mercado, en Ámsterdam, que los envían, no sé muy bien lo que ocurre con ellos, pero los venden. Entonces lo que se les ocurre es: vamos a hacer que los comerciantes nos saquen nuestros pesos. Entonces vamos a hacer contratos de exportación de pesos de la Real Hacienda. Entonces las cifras que tengo son parciales de ese reparto y lo que conozco son los mecanismos, un poco cómo se piensan, pero el problema es que la continuidad de estas soluciones es variable. Hay cosas que se quedan y cosas que se cargan con la caída del Senada. No se cierra el banco, pero se desactiva, en resumen. ¿Vale? Y el brokering, claro, esta es la historia más bonita, la de Diego Gug, porque este es un típico personaje que merece un estudio en protocolos de Cádiz con detalle, porque en realidad la idea que parece uno sacar es eso, es que hay 4, 5, 10 actores que controlan muy bien el sistema en Cádiz y lo que hacen es lo que los ingleses y el mundo anglosajón son las stock companies, es decir, hay unos banqueros en Italia, hay unos banqueros en Suiza y hay unos banqueros en Francia que lo que hacen es, a través de corredores que están allí, pues yo quiero invertir 400.000 libras en el negocio colonial. Y entonces están haciendo banca pura y dura, están atrayendo capitales rentistas. En Italia, por ejemplo, está muy claro. La compañía de Ostende lo que hace es, a través de los intereses industriales a través de Austria, es atraer capitales para colocarlos en Cádiz y sacarlos a Indias. Entonces, sí que parece que hay unos grandes jugadores que saben hacer el tema y que son los que se continúan a lo largo del tiempo trabajando. Y finalmente, aunque no era una pregunta, lo de la política matrimonial es que toda política es política matrimonial y toda historia es historia económica o monetaria. Entonces, aunque existan compañías, la seguridad jurídica es de un tipo, pero la seguridad familiar o de los vínculos de la sangre es de otro tipo. Entonces, que exista una compañía entre dos hermanos o un tío y un sobrino no exime a que yo quiero casar a mi sobrina con quien creo que es el comerciante más listo de la siguiente generación. No solo porque
haya un interés del negocio, quiero decir, porque es lo que quiero para mi hija. Yo quiero ver cuál va a ser el próximo tigre de la sala. Entonces, hay una idea de sucesión mercantil que va más allá de la compañía, y es lo que yo quiero para mi casa, que es el más listo de la clase. Creo que hay una pregunta por... Sí, bueno, tenemos a Germán, que había pedido la palabra antes. Vale, venga, pues vamos con la pregunta de Alejandro, que es larga, creo. Sí. Alejandro está siempre detrás, lo tenemos siempre en YouTube pensando preguntas. A ver, es esto, vale, bien. Sí. Vale. Muchas gracias por tus palabras. Vamos a la pregunta. A cierto mundo ha dicho que los actores no dejan de sacar plata de manera legal. Siendo así, vale. ¿Qué incentivo tienen los mercaderes para participar, aunque sea mínimamente en la esfera formal de la saca de plata? Vale. Bien, es una buena pregunta. Los comerciantes que están en esta nómina o que participan de la legalización de la extracción habían estado antes haciéndolo de manera fraudulenta, pagando unas comisiones en una especie de mercado negro. Estas comisiones, por lo que se dice dentro de la administración española, van entre el 1 y el 1,5%. Entonces, parece que el problema es que el 3%, y esto lo va a decir Cabarrús a finales de siglo, es que el 3% es mucho. Entonces, volvemos a la teoría de la sospecha. ¿El 3% es mucho o es que prefieren hacerlo de otra manera? ¿Cuál es el incentivo para legalizar la extracción de plata? Bueno, existe. ¿Por qué? Porque si yo tengo un permiso real y tengo unos funcionarios en un barco contando pesos, puedo poner otro barco para sacarlo. O sea, hay mucha flexibilidad en el que tú entres a jugar limpio, no quiere decir que dejes de jugar en el mercado negro. Entonces, el interés que pueda haber también es entrar en contacto con los administradores, normalizar unas relaciones y terminar también con una especie de desconfianza o sospecha continua, porque blanquear un sector no quiere decir que sea totalmente lícito. Entonces, quizá es que no tengo la mejor respuesta, pero a mí no parece muy descabellado que alguien tenga intereses en participar en las dos esferas. Sí que parece que el 3%, pero es que es ridículo. Ocio Salazar dice: no me puedo creer que la compañía sueca de las Indias Orientales esté sacando pesos ilegalmente cuando lo que está ahorrando son 50.000 pesos, es decir, un 1%. La pregunta es, ¿realmente las tasas de beneficio en los encadenamientos que dijo Andrea para Italia, es que en realidad quizá hay muchos intermediarios? Es que quizá 1% es mucho cuando es un producto que tiene tanto valor, pero que viene con muchos intermediarios, que viene con muchos riesgos y que viene ya con una tributación del 12% de América. Quiero decir, cuando se llegan los pesos a Cádiz, ya le metieron el 12%. Cabe pensar que quizá el 3% era algo alto. Muchas gracias. Germán. Gracias por la presentación tan completa y interesante y abrumadora para bien. Como es poliédrica, salen análisis y conclusiones por todos lados y todos muy acertados. Así que Gracias. Y es muy difícil meterle mano con cuestiones, pero creo que hay un tema que está saliendo muy recurrente en esta discusión, que es el papel de esos intermediarios, el papel de Cádiz, de esas familias, ¿no?, que están metidas ahí. Y yo creo, para unir los dos temas, yo creo que precisamente lo que nos hace ver que no es una cuestión de naciones o demás, es el hecho del cálculo de las proporciones, que quiere decir que la información está en Cádiz, pero es que la información no va a ser supervisada, sino que se la van a dar las propias familias de Cádiz. Y por eso esto que parece una historia global también es una historia de Cádiz local, porque exactamente. esa gente no son, como ya hemos dicho, extranjeros, sino que son gaditanos puros y duros. Y están perfectamente integrados, y eso es lo que les da seguridad. Ausencia de otros ejemplos de las coronas extranjeras. En tu historia prácticamente no aparece. También has dicho que a la corona española le convenía vender esto, que era algo entre, ¿no?, entre coronas al fin y al cabo. Que es una cuestión de las familias. Ya por último, y esto va a ser una pregunta básicamente de ignorante,
pero sí es... Bueno, muchas gracias por tus palabras, generosas y motivadas por la amistad, imagino, mayormente. Pero bueno, de nuevo son preguntas muy acertadas y que van a las articulaciones del problema, ¿no? El tema de los intermediarios es clave porque es dicho casi ruboriza, es un mercado de información imperfecta, como si existiera otros de información perfecta. Entonces, hay unos que saben, otros que quieren saber, hay unos que tienen dinero y hay otros que quieren hacer un negocio. Entonces, el intermediario es consustancial al proceso. Lo que ocurre es que analizar en detalle y llegar a describir hace falta una documentación muy rica, que pueden ser los protocolos, que pueden ser los libros de cuentas de la compañía de Suecia, es decir, hay que buscarlo y es muy difícil trazar la intermediación porque generalmente no deja rastros. ¿Cuál es el problema para contar la historia de la exportación de la plata? Pues que legalmente, o sea, oficialmente era ilegal. ¿Qué clase de registro va a dejar un gobierno de algo que por ley no puede hacer? Entonces, bueno, intermediarios sí, claves, pero muy difíciles de estudiar. Lo familiar local, claro, es que eso, cuestión de global, es una etiqueta que hemos llegado a consensuar que sirve, pero lo que vemos es de otra manera, como tú has dicho. ¿Qué es lo que yo veo global? Pues una parroquia perdida de Galicia en la que muere un tío en Filipinas que había nacido allí y que se había forrado y era capitán general, el regidor, portaestandarte, y de repente caen 2 millones de reales en una aldea, que es como si cayera el gordo de la primitiva. Entonces, el mercado de la tierra de esa aldea salta por los aires. Entonces, esa es la globalidad, es que no hay otra. Quiero decir, Cádiz es un microcosmos en el que se sustancian intereses, parcialidades y capitales de todo el mundo, y ese es el asunto. Es que no hay otra. Esa es la historia global, la de la aldea de Galicia y la de Cádiz. Otras coronas. Creo que no entendí muy bien la pregunta. ¿Te refieres a que haya comerciantes de naciones secundarias de otras coronas o a las compañías privilegiadas? Sí, representantes de la compañía o representantes de la corona directamente, o si es simplemente que los principales negociadores extranjeros son las familias capitales. Vale, bien. Entonces, hacías las dos preguntas a la vez. Hay dos historias, la de las compañías y la de las familias, pero lo que ocurre es que las familias son los representantes de las compañías en Cádiz. Pero ¿qué ocurre? Lo que mejor se conoce, que es el caso francés, por ejemplo, de Suecia no he hablado nada, porque no había tiempo, pero hay algo en el artículo. Entonces, ¿qué pasa con Francia? Es que la compañía francesa era un negocio de familias. ¡Oh, sorpresa! Entonces, Castanier, que es el director, escribe a Ensenada, al ministro, y hace acuerdos. Y esos acuerdos luego son hechos, efectivamente, por personas a nivel local. Es decir, cuando Castanier llega a un acuerdo con Ensenada para cambiar oro por plata en Lyon y en España, la descarga la hace un cónsul perdido en un pueblo de La Coruña o un cónsul en Cádiz. Es decir, hay un sistema de información y de representación en el que hay dos niveles. El nivel de los grandes jugadores, estatales, si quieres, el nivel de los grandes comerciantes y el nivel de los pequeños agentes que hacen cosas para ir tirando el día a día, ¿no? Pero todo eso es la misma historia. Y luego, las coronas secundarias sí que es verdad que, por ejemplo, hay un hamburgués, Ellerman, perdido por ahí. Hay dos italianos perdidos por ahí.